Hola, mi nombre es María José Martínez Colunga del Grupo 23 y les vamos a presentar el impacto social del crecimiento acelerado. Este surge en la presidencia de José López Portillo de 1976 a 1982. Este sexenio se vio marcado por un crecimiento económico principalmente impulsado por los recursos o por los ingresos petroleros. Este crecimiento sí tuvo un impacto significativo en la sociedad, como en el avance de la infraestructura, en la educación, en los programas para el desarrollo social. Sin embargo, también se enfrentaron a desafíos como el aumento de la deuda externa, la inflación descontrolada, que llevó por incrementar la desigualdad y la pobreza en algunas regiones del país. José López Portillo implementó un modelo de alianza para la producción en México durante la década de 1970. Como principal característica, este enfoque buscaba fomentar la colaboración entre el gobierno, el sector privado y entre los trabajadores. Este modelo pues también tuvo un gran impacto significativo en la sociedad mexicana. Como primer punto, vamos a mencionar las causas que es, como ya lo mencioné, se tuvieron que enfrentar a diversos desafíos, lo que llevaron al final al fracaso de este modelo de alianza para la producción. Algunas de las causas de este fracaso es, en primer lugar y como principal, la dependencia excesiva que tenían del petróleo como principal fuente de ingreso, pues al final resultó ser una debilidad para el país. Durante este periodo, México se presentó ante un auge petrolero que sí generó ingresos significativos en la sociedad. Sin embargo, al depender en gran medida de un solo recurso económico, pues la economía quedó vulnerable a las alteraciones que el mercado nacional del petróleo podía tener. Además, también está como otra causa, tenemos la corrupción y pues la falta de transparencia en la gestión gubernamental que terminaron contribuyendo a la ineficiencia de este modelo. La mala administración de los recursos, la distribución de desigualdad de los beneficios y la falta de rendición de cuentas debilitaron pues también la confianza de los empresarios con los que trabajaban, como la población en general, minando así la colaboración efectiva entre el gobierno y el sector productivo, que era el principal objetivo de este modelo. En resumen, el fracaso del modelo de alianza para la producción de López Portillo se le atribuye a la dependencia excesiva del petróleo y a la falta de buen manejo del gobierno. Tuvo mucha corrupción, no tuvo nada de transparencia, la inestabilidad política que tenía era muy grande, al igual que la social. Estos desafíos pues se combinaron y terminaron por hacer que este modelo o esta iniciativa fracasara y pues sí, dejando a México con pues las lecciones importantes o el cambio importante y significativo que dejó. Buen día, mi nombre es Sofía Alexandra Palacios Rangel del Grupo 23 y hoy les vengo a hablar sobre el impacto social del crecimiento acelerado. Bueno, pues este puede ser muy significativo y variado y alguno de sus efectos positivos es la creación del empleo, ya que pues es algo positivo ya que gracias a ellos nosotros generamos nuestro dinero y así podemos invertir en cosas propias. Y hoy en día el empleo en todos nosotros es muy importante, ya que pues como la mayoría decimos, de ahí nos alimentamos y de ahí vivimos con una economía buena o mejor dicho, estable. También el aumento de la inversión en infraestructura y servicios públicos, los cuales pues pueden ser el internet, el cable y pues la mayoría sabemos todos que sin el internet hoy en día ya no podemos vivir, ya que por ejemplo ha aumentado tanto la tecnología que por ejemplo he visto el caso que en nuestras casas muchos tenemos una bocinita que es una Alexa
y pues ya ven que la Alexa nos apaga la luz, nos abre el portón y que todo eso pues es gracias a la tecnología y gracias a el servicio público, el cual es el internet. Al igual que el incremento en los estándares de vida. Sin embargo, también puede haber efectos negativos del crecimiento acelerado, como lo son la desigualdad económica, que todos no ganamos lo mismo y sin embargo otros ganan muy poco, la cual no nos deja vivir una vida estable. Entonces, esa es la desigualdad económica, que no todos ganan lo mismo, algunos muy pocos y algunos de más. También la presión sobre los recursos naturales, el aumento de la congestión urbana y la pérdida de cohesión social. Pues miren, también nos dice que es importante gestionar este crecimiento de manera muy sostenible para minimizar sus impactos negativos, o sea, para, como quien dice, bajarle un poco a eso, porque los impactos negativos pues en la mayoría son mal. Por ejemplo, pues simplemente el decir que la desigualdad económica, ya eso es muy mal porque pues dejamos a otras familias que no ganan lo mismo y tienen mucha falta de economía. Y maximar, o sea, los beneficios para la sociedad en su conjunto. O sea, ¿qué quiere decir? Agrandar lo que sí nos hace bien para toda nuestra sociedad. Por ejemplo, lo que son, pues, que haya más empleo, que haya más empleo y al igual que suban el salario de cada persona. Y a lo mejor no todos vamos a ganar igual, pero que suban un poco más el salario para que pues esto pueda agrandarse un poco más. Y luego pues el maximizar los beneficios pues más que nada para la sociedad en su conjunto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues para nosotros, para vivir más estables. El objetivo de este trabajo, de esto es explicar y analizar las condiciones, implicaciones e impactos de las políticas rurales e instituciones en México sobre el crecimiento y el bienestar rural bajo el marco del modelo de desarrollo económico neoliberal durante los últimos años. También se pueden identificar varias disfuncionalidades entre la estructura económica agrícola existente y la puesta en práctica de los cambios recientes en las reformas de la política agrícola. O sea, el impacto social de esto es, pues, como lo acabo de decir, todo tenemos lo que son ventajas positivas y negativas. Pues las negativas nos queda muy claro que son la desigualdad económica. Literal, eso se ha vivido durante muchos años, que no a todos no les pagan igual y pues a algunos es muy matado su trabajo para tan poco salario. Ya yendo directamente al grano sobre el impacto social del crecimiento acelerado, es que incrementó en las escuelas de 55,000 a 77,000. O sea, fueron avanzando esto. También implementaron la reforma agraria, se formaron instituciones financieras del gobierno. Con esto, pues lo hicieron para apoyar a los trabajadores como Infonavit y Fonacot. Aumentó el empleo y la competitividad. O sea, eso también fue algo bueno del crecimiento acelerado, ya que pues creció un poquito, o sea, hubo más empleo y pues dieron un poquito más de sueldo. Y al igual con esto nos quiere decir que ¿cómo se dice? Dieron más oportunidades de que ellos tuvieran ya su casa, porque como lo ven, muchas personas rentan y pues eso quita mucho de su salario. Entonces lo que hicieron fue darles casas de Infonavit, pero o sea, ellos o sea, le van quitando de su sueldo, pero van teniendo su casa sin necesidad de una renta. Pero lo malo de esto es que duran muchos años pagando eso. Eso es lo único malo, pero lo bueno es que no pagamos renta, o sea, no pagan y pagan su casa de algo mínimo, o sea, por semana. Y pues por mi parte es todo. Gracias. Hola, soy Kevin Enrique y me tocó
exponer el tema de los programas asistenciales. Los programas asistenciales se crearon en la presidencia de José López Portillo de 1976 a 1982 en respuesta al crecimiento acelerado y el impacto social. Algunos de estos programas que se crearon fueron el desarrollo rural integrado para apoyar a comunidades rurales agrícolas y infraestructura en comunidades. En segundo tenemos al Plenasol, que era combatir la pobreza mediante inversión y la construcción de escuelas, hospitales, viviendas, etcétera. En número 3 tenemos a programas de asistencia social alimentaria, que era apoyar alimentos básicos a la población. Y por último tenemos el programa de becas de educación superior para indígenas. Este apoyo era para los indígenas para que pudieran estudiar. Y el objetivo de estas era reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida y en las situaciones en México. Eso es todo de mi parte. Bueno, como ya vimos, este modelo sí creó un gran impacto en la sociedad, negativo, pero a la misma vez positivo, que hasta se crearon diversos programas asistenciales, los cuales mencionó mi compañero. Nos vamos a remontar de nuevo como a las causas. La crisis provocada por la conjugación de la inflación del estancamiento de los países desarrollados provocó que los votantes quisieran cambiar de gobierno por unos más conservadores. Lo primero que hicieron estos gobernantes fue reducir la inflación, pero aumentar la tasa de intereses. A partir de este momento, de este cambio, pues se vino abajo la estabilidad la estabilidad financiera. La tasa de intereses contratados por los países latinoamericanos para el pago de la deuda pasó desde 6 hasta 24%. Ningún país tuvo la capacidad para poder pagar esos intereses, por lo que ocurrió la crisis de la deuda externa. Estos excesos de la década de 1970 tuvieron como principal consecuencia el empobrecimiento social de la década de 1980. Esta crisis de la década de 1980 especialmente en el año de 1982, tuvo efectos terribles como la devaluación del peso mexicano frente al dólar estadounidense. En este año la devaluación fue de 25 a 150 pesos, por lo que el peso perdió más del 80% de su valor principal. Este debacle económica afectó en todos los ámbitos de la vida nacional. No solo se había gastado de más, sino que no había con qué pagar. Los mexicanos habían creído que con José López Portillo podrían ingresar al primer mundo y ser países desarrollados, cuando en realidad se encontraban hundidos en una de las peores crisis de la historia. Años después, Portillo declaró que con su presidencia se había terminado la revolución. Y sí, efectivamente, con su gobierno terminó la época de la Revolución Mexicana, en la que ésta legitimaba al gobierno. Las promesas de la transformación social, la igualdad, la del desarrollo con perspectiva nacionalista se habían terminado en un fracaso. Fue el fin de una época. Así, a partir de 1982 empezó nuevos tiempos, una nueva época para México. Como damos por concluido nuestro tema, se dio el fin de estos modelos económicos en la década de 1970 y la década de 1980. En conclusión, tenemos que el impacto social del crecimiento acelerado fue complejo y multifacético, porque sí mejoró y condujo a una mejor vida con los programas que se crearon y con todos los beneficios que aportó, mejoró los estándares de vida, dio oportunidades económicas, acceso a servicios básicos para regiones que no los tenían.
Sin embargo, pues también dio lugar a desafíos como la desigualdad, la pérdida de la cohesión humanitaria, las tensiones por los recursos y los recursos limitados que tenían, ya que solo dependían pues como el petróleo como principal y única fuente de recurso. Pues nosotros creemos que es crucial abordar estos temas o estos desafíos de una manera equitativa y sostenible para poder garantizar el desarrollo social positivo y pues de manera muy como hacer un hincapié en que esto sea a largo plazo para que podamos decir que que sí tuvo un beneficio el modelo económico. Pues mostramos las ventajas y las desventajas, lo que pasó y los objetivos que tenía José López Portillo en este modelo económico, en el impacto social del crecimiento acelerado y el cómo marcó una crisis y un agotamiento de los modelos, dando así el fin de una época para México. Eso sería todo de nuestra parte.